Bienvenidos a este canal, Confesiones Prohibidas, donde relatamos historias de amor, pasión e infidelidad. En esta ocasión les contaremos la historia de Laura, quien apoyaba a su esposo en su sueño de ser escritor, pero los fracasos y la falta de tiempo comenzaron a desgastar su relación. Mientras se luchaba por alcanzar el éxito, ella buscó consuelo en los brazos de otro, sin imaginar cuánto cambiarían sus vidas. Hoy presentamos los restos de un sueño compartido. El ruido del teclado se había vuelto el latido constante de mi hogar. Cada golpe de tecla resonaba como una promesa rota, un te quiero postergado, un mañana será diferente que nunca llegaba. Al principio, me encantaba escucharlo escribir, me hacía sentir parte de algo grande, de un sueño que no era solo suyo, sino nuestro. Él decía que cada palabra era un paso más cerca de la vida que siempre habíamos querido, y yo lo creía, porque verlo tan apasionado era una de las cosas que más me enamoraba de él. Mi esposo, Roberto. Recuerdo cuando nos mudamos a este pequeño apartamento. Era modesto, pero tenía una vista hermosa al parque, y sobre todo, tenía el espacio suficiente para su escritorio, que siempre estuvo en el centro de todo. Al principio, se sentaba a escribir por las mañanas, dejando la tarde para nosotros. Caminábamos por el parque, tomábamos café en la esquina y reíamos hasta tarde. Cada fracaso era solo una piedra más en el camino, una anécdota que contábamos con una sonrisa, convencidos de que algún día lo lograría. Pero ese día no llegaba. Los rechazos se acumularon como las tazas de café en su escritorio, cada una con un sorbo de esperanza que se desvanecía. Empezó a trabajar más, a meterse en su mundo de ficciones y palabras que para mí eran tan ajenas como un idioma desconocido. Las tardes en el parque se convirtieron en noches solitarias frente al televisor, y nuestros sueños compartidos se fueron transformando en monólogos de promesas vacías. Yo trabajaba en una oficina que odiaba, rodeada de personas que no conocía realmente, y cada día regresaba a una casa que se sentía menos como un hogar y más como un lugar de paso. Él seguía escribiendo, y yo seguía apoyándolo, o al menos eso me decía a mí misma. Cada vez que llegaba y lo veía con los ojos enrojecidos, luchando contra una página en blanco o festejando una idea que parecía brillante, me repetía que todo valía la pena. Pero el dinero empezaba a escasear, y con cada cuenta sin pagar, la fe se me escapaba entre los dedos. Fue en el trabajo donde conocí a Mario. No era el tipo de hombre que me hubiera llamado la atención antes, pero en ese momento, su presencia se sentía como un respiro fresco en medio de mi vida estancada. Era sencillo, divertido, y sobre todo, estaba ahí. Cuando me quejaba del estrés, de las cuentas, de lo solitaria que me sentía, él me escuchaba sin intentar solucionar nada, sin decirme que todo iba a estar bien. Y eso, de alguna manera, se sentía mejor que todas las promesas de mi esposo. Mario y yo empezamos a almorzar juntos, primero en la cafetería del edificio y luego en restaurantes más alejados, buscando un lugar donde no nos conocieran. Cada comida compartida era un pequeño acto de rebelión contra la vida que llevaba en casa, un escape temporal que se convirtió en una adicción. Él no me pedía nada, no tenía expectativas, solo me ofrecía su compañía y la atención que sentía que ya no tenía. La primera vez que nos besamos fue casi accidental, un roce de labios en una despedida que se sintió como abrir una puerta que no sabía que quería cruzar. Cuando crucé esa puerta, todo cambió. Las tardes con Mario se convirtieron en noches, y las excusas que me inventaba a mí misma para justificar lo que estaba haciendo se volvieron más elaboradas. No lo amaba, lo sabía bien, pero lo que me daba era suficiente para llenar el vacío que mi esposo había dejado sin quererlo, enterrado en sus sueños de escritor que parecían nunca hacerse realidad. Sin embargo, cada vez que volvía a casa y lo veía frente a su computadora, concentrado, ajeno a mi ausencia emocional, algo en mí se rompía un poco más. En algún lugar profundo de mi ser, aún lo amaba. Pero ya no era suficiente. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mi vida comenzó a dividirse en dos mitades que coexistían pero no se tocaban, una donde era la esposa de un hombre que vivía para sus historias, y otra donde me dejaba llevar por la brisa efímera del escape con Mario. Cada día me envolvía más en esa doble vida, fingiendo una normalidad que ya no existía. Mi esposo seguía persiguiendo su sueño, y yo seguía alejándome de él, paso a paso, beso a beso,
hasta que un día, sin darme cuenta, ya estaba demasiado lejos. Una tarde lluviosa, mientras mi esposo escribía sin descanso en su rincón habitual, yo me senté frente a él con una decisión que había meditado, pero que no quería aceptar como definitiva. Le dije que necesitaba un cambio, que nuestra relación ya no me hacía feliz. Usé palabras huecas como tiempo y espacio, intentando suavizar lo que en realidad era una salida cobarde. Él se quedó en silencio, como si mis palabras fueran un mal párrafo que necesitaba ser reescrito. No me gritó, no me pidió explicaciones, solo asintió con una tristeza que nunca había visto en sus ojos. Su reacción fue casi peor que si hubiera explotado. Esa resignación me hizo sentir culpable, pero no lo suficiente como para quedarme. Empaqué mis cosas con una calma forzada, llevándome poco más que mi ropa y algunas fotos que ya no significaban lo mismo. Salí de nuestro apartamento sin mirar atrás, sabiendo que él no me seguiría. Ese mismo día me mudé al pequeño departamento de Mario, un espacio anodino que carecía de la calidez de mi antiguo hogar. Todo era nuevo, pero nada se sentía propio. Era como estar en una casa ajena, viviendo una vida que no era realmente la mía, pero ya no había marcha atrás. Al principio, estar con Mario fue emocionante, liberador incluso. No había escritorios llenos de rechazos, ni tardes silenciosas esperando a que él terminara de trabajar. Mario y yo salíamos a cenar, viajábamos los fines de semana, y por un tiempo creí que había encontrado lo que me faltaba. Pero la novedad se desvaneció más rápido de lo que esperaba. Mario no tenía los pequeños gestos que mi esposo siempre había tenido conmigo, esos detalles que nunca había valorado hasta que los perdí. No me miraba con la devoción que veía en los ojos de mi esposo, no me escuchaba con la misma paciencia, y nuestras conversaciones rara vez iban más allá de lo superficial. Las noches se volvieron silenciosas de una manera distinta, más incómoda. Mario dormía profundamente a mi lado mientras yo miraba al techo, preguntándome si había cometido un error. Era algo que me negaba a admitir abiertamente, pero la duda se instaló en mi mente como una sombra que crecía con cada día que pasaba. Intenté encontrar la misma conexión que había tenido con mi esposo, esa complicidad silenciosa que no necesitaba ser explicada, pero todo se sentía vacío. Mario era atento a su manera, pero no con la misma ternura. Y en la cama, bueno, no era ni remotamente lo mismo. Una noche, mientras Mario dormía a mi lado, me sorprendí revisando el perfil de mi exesposo en redes sociales. Había cambiado su foto de perfil, ya no era el hombre abatido que dejé, sino alguien diferente, con una sonrisa que no reconocía. Sus publicaciones empezaron a mostrar pequeños éxitos, una mención en un blog literario, una invitación a un evento de escritores. Luego vino la gran noticia, había conseguido que una editorial publicara su libro, y no solo eso, sino que se estaba vendiendo bien. Verlo triunfar mientras yo me sentía cada vez más atrapada en una vida que no quería fue un golpe que me dejó sin aire. No podía evitarlo, empecé a compararlos. Recordaba cómo mi esposo me preparaba el desayuno los domingos, aun cuando estaba exhausto. O cómo, a pesar de su obsesión con la escritura, siempre encontraba tiempo para preguntarme cómo había sido mi día. Mario, en cambio, se había vuelto cada vez más distante, y yo había descubierto mensajes en su teléfono que dejaban claro que no era la única que jugaba a la infidelidad en esta nueva relación. Todo se desmoronó un jueves por la noche. Mario llegó tarde, oliendo a un perfume que no era el mío. No me molesté en confrontarlo, no tenía la energía para otra pelea, para más mentiras. Me quedé sentada en el sofá, sintiéndome una extraña en mi propia vida, una espectadora de las decisiones que había tomado sin pensar en las consecuencias. Me pregunté cómo llegamos hasta aquí, cómo permití que un sueño de amor y éxito se convirtiera en esta parodia de una vida feliz. Pero sabía la respuesta, todo empezó con una promesa rota, y ahora yo era la que estaba pagando el precio. Me encontré llorando por primera vez en mucho tiempo, no solo por lo que había perdido, sino por lo que nunca supe apreciar. Pensé en mi exesposo, en su lucha, en todo lo que había sacrificado por un sueño que finalmente se estaba haciendo realidad sin mí a su lado. Y sentí un dolor punzante, uno que me decía que había perdido mucho más que un matrimonio. Había perdido la mejor parte de mí misma. La vida continuó su curso con una monotonía aplastante. Mario y yo seguimos juntos, pero la relación se había vuelto un trámite, un contrato sin alma del que ninguno de los dos tenía el valor de escapar.
Cada día que pasaba, me sentía más desconectada, como si mi vida fuera una película que estaba viendo desde lejos, sin poder cambiar el guión. Me sumergí en la rutina, aceptando la frialdad de una relación que, en el fondo, ya no significaba nada. Él llegaba tarde, y yo me quedaba despierta, contemplando un techo que nunca se sentía como el mío. Una tarde, después del trabajo, decidí salir a caminar sin rumbo, simplemente dejándome llevar por el ruido de la ciudad, los pasos de la gente, y el bullicio de un mundo que se movía sin detenerse a mirarme. Crucé una librería que nunca había notado antes, con una pequeña vitrina donde exhibían los lanzamientos más recientes. Me detuve al reconocer un nombre que no esperaba encontrar. Era su libro. Mi ex esposo había logrado lo que siempre soñó. La portada era sobria, elegante, con su nombre en letras doradas que brillaban bajo la luz de la tarde. Roberto, susurré. Lo tomé en mis manos, sintiendo un extraño orgullo y una punzada de dolor. Pasé mis dedos por las páginas, reconociendo fragmentos de su estilo, de su voz, esa que solía escuchar todas las noches mientras escribía incansablemente. Había una dedicatoria, para aquellos que nunca dejaron de creer, incluso cuando yo mismo dudaba. Me golpeó como un balde de agua fría. Esa frase estaba destinada a mí, a la persona que fui antes de que todo se viniera abajo, antes de que dejara de creer en él y, peor aún, en nosotros. No me atrevía a comprarlo, como si adquirirlo fuera aceptar el fracaso de mis decisiones, así que lo dejé en su lugar y seguí caminando, con el libro aún presente en mi mente. Esa noche, en un arrebato de nostalgia y culpa, busqué más sobre él en internet. Lo vi en entrevistas, su voz firme, con una confianza que nunca le había visto en persona. Se veía pleno, feliz. Y ahí estaba ella, su nueva pareja. Era hermosa, y no solo eso, parecía genuinamente orgullosa de él. Juntos irradiaban una felicidad sencilla, esa que yo siempre quise y que él, finalmente, había encontrado. Cada imagen de ellos juntos era como un recordatorio punzante de lo que había perdido. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití sentirlo todo, la tristeza, el arrepentimiento, el vacío. No era solo celos, era una profunda sensación de haber dejado escapar algo único, de haber tirado por la borda una vida que, con todos sus defectos, había sido auténtica. A él lo veía feliz, y yo estaba aquí, con Mario, en un departamento que nunca sentí mío, atrapada en una relación que había nacido muerta. Una noche, incapaz de soportar el peso de mis pensamientos, decidí llamarlo. Fue un impulso, un grito desesperado de mi conciencia, un deseo egoísta de reconectar, aunque fuera por un instante, con lo que habíamos sido. Escuché el timbre al otro lado de la línea, y cada segundo que pasaba sentía que el mundo se detenía. Finalmente, su voz resonó, más grave y segura que antes. «Hola», respondió, y su tono era tan sereno que me desarmó. No supe qué decir. Las palabras se atoraron en mi garganta, y solo pude musitar su nombre. Hubo un silencio que pareció eterno, uno que llevaba toda la carga de lo que no nos habíamos dicho en meses, de las despedidas a medias, de los errores y las culpas. No me preguntó por qué llamaba, ni qué quería, solo me escuchó respirar, y su paciencia me rompió. «Quería felicitarte, por tu libro», logré decir finalmente, mi voz quebrada y pequeña. «Gracias, significa mucho para mí», respondió, con una calidez que me dolió. Hablamos brevemente, de cosas triviales que no significaban nada pero que llenaban los espacios vacíos de nuestra conversación. Me dijo que estaba bien, que todo había mejorado para él. Su tono era amable, pero distante, y comprendí en ese momento que no había vuelta atrás. Cuando nos despedimos, lo hizo con una gentileza que sentí inmerecida, como si él hubiera encontrado la paz que a mí aún me faltaba. Colgué el teléfono, y supe que lo había perdido definitivamente. No solo a él, sino a la versión de mí misma que lo acompañaba. Los días siguientes fueron una mezcla de resignación y aceptación, una lenta digestión de mis decisiones. Mario y yo finalmente nos separamos. No hubo peleas ni recriminaciones, solo un reconocimiento tácito de que no podíamos seguir fingiendo. Volví a la librería semanas después, y esta vez compré su libro. Lo leí de principio a fin en una sola noche, devorando cada palabra como si fueran las últimas migajas de una vida pasada. No era perfecto, pero era honesto,
y pude ver reflejados en esas páginas todos los sacrificios que habíamos hecho, todas las noches solitarias que él había transformado en arte. Cerré el libro con una mezcla de orgullo y tristeza, sabiendo que, aunque nuestros caminos se habían separado, siempre seríamos parte de la historia del otro. Al final, entendí que había cometido muchos errores, pero también supe que, a veces, el verdadero acto de amor es dejar ir, aunque duela, aunque deje cicatrices que nunca desaparecen del todo. Mi ex esposo logró lo que siempre soñó, y yo tuve que enfrentar la realidad de mis decisiones. Ahora, él tiene su éxito, su nueva vida, y yo tengo mis recuerdos, esos que me acompañarán para siempre como un recordatorio silencioso de lo que se pierde cuando se deja de creer. Y aunque nunca lo admitiría en voz alta, me consuela saber que en alguna parte de su éxito, en cada palabra que escribió, hay un pedacito de lo que fuimos, de la fe que alguna vez compartimos. Porque aunque ya no esté en su vida, sé que fui parte de su historia, y eso, de algún modo, sigue siendo suficiente. Si te gustó esta historia te invitamos a darle un like, que te suscribieras y que actives las notificaciones para que puedas saber el momento que subimos un nuevo video. Sin más, nos escuchamos en la próxima historia.